Buena tarde. Saludo con mucho cariño y mucha admiración a las personas que se encuentran cursando el diplomado en democracia participativa y deliberativa, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que la semana pasada tuve una experiencia con ustedes, tuvimos un tema que lo desarrollamos. Espero que sí les haya llegado la presentación. Si este es el caso, obviamente en este nuevo tema, también se les enviará la comunicación mañana al terminar nuestra segunda intervención. Fíjense ustedes que en esta ocasión nos toca hablar de la consulta indígena. Yo quiero, antes de empezar a hablar en sí de la temática, mostrar estas fotografías en donde ustedes pueden ver algunos aspectos de lo que es una asamblea indígena. Miren, aquí tienen ustedes una vista de una asamblea de este tipo. Lo que quiero es que constaten que lo que puede apreciarse en esta fotografía, bueno, es tratar de un auditorio, las personas están sentadas, escuchando, pero algunas son personas de edad avanzada, de adultos mayores. Y otros, en cambio, pues son personas muy jóvenes. Por ejemplo, ahí hay una jovencita que, pues no sabemos su edad, pero es muy joven respecto de las otras personas que ahí se encuentran. También quiero que observen que no necesariamente todas las personas ahí reunidas tienen sus trajes típicos como los conocemos a los indígenas, como los identificamos. Es decir, también las comunidades indígenas han resentido o han tenido influencia de cultura diferente a la que es netamente originaria. Esto no tiene trascendencia respecto a sus derechos político-electorales, pero lo que sí quiero que observen ustedes es ese contraste, ¿verdad?, entre generaciones y la indumentaria de algunas de estas personas. Pero veamos otra vista de lo que es una asamblea comunitaria, y esto está conectado con la consulta indígena, porque precisamente este cuerpo colegiado, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos que están participando, es a los que se les va a consultar. Ya veremos quién lo mandata, por qué importancia tiene, qué trascendencia ha tenido incluso en el ámbito internacional estas consultas. Observen otra figura de una asamblea de este tipo. Verán que aquí lo mismo, muchas personas, sobre todo aquí predomina las mujeres y predominan sus trajes tradicionales. Pero vean ustedes, una señora lleva incluso su bebé en brazos y junto hay otro niño, pero evidentemente menor de edad, y ahí se ve que están votando, a como ellos acostumbran en algunas ocasiones, levantando su mano. Observen que el niño también levanta su mano. Obviamente no se va a contabilizar su voto porque pues él no participa todavía de la asamblea, seguramente fue acompañando a sus mayores y como ve que todos levantan la mano, pues él también lo hace. Está bien porque algún día él formará parte también de esa asamblea y desde niño pues escucha, se da cuenta cómo se desarrolla, etc. Pasamos a otra vista de una asamblea comunitaria. Aquí también vemos la mayoría de las personas que se ubican aquí, por el ángulo que se tomó, son mujeres, también de distintas edades. Y al parecer, pues no están precisamente votando, parece que lo que quieren es intervenir, tomar la palabra. Y aquí vemos otra vista en donde los que predominan son los varones. Pero no quiere decir que una asamblea sea de puros hombres y otra de mujeres. Esto es simplemente por los ámbitos o lugares donde se colocaron las cámaras.
Observen también que ellos no tienen sus trajes indígenas, sino que si se salían de esa asamblea y anduvieran por las calles de la Ciudad de México o de cualquier ciudad o lugar de nuestro país, pues no pasarían precisamente por indígenas. Bueno, entonces quiere decir que desde el punto de vista sociológico ya hay una cantidad de mezcla en cultura, en formas de ser, de pensar, de vivir. Y esto pues viene digamos, a confirmar lo que dice nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que la nación mexicana es una nación multicultural. Es decir, somos muchos Méxicos. Y en todos esos Méxicos hay personas que, desde luego, como tú, como yo, como cualquier persona que no vive en una comunidad indígena, pues tenemos nuestros derechos garantizados por la Constitución. Bueno, quería yo que vieran esas vistas, esas tomas, sobre todo resaltando lo que es una asamblea comunitaria, porque como les digo, cuando se hace una consulta, todavía no sabemos qué es eso, pero cuando hace una consulta tenemos que ir hacia esas asambleas para que ellos aprueben o no un proyecto que de alguna manera va a impactar en su localidad y va a traer, como todo en la vida, aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces ellos, que son los principales afectados, pues tienen que decidir si lo que se está planeando llevar a cabo en ese lugar les conviene o no. Pero para que ellos puedan tomar una decisión adecuada necesitan estar perfectamente informados, que se les explique con todo detalle y a la altura de los conocimientos de la mayoría, para que entiendan bien qué es lo que se quiere hacer y qué de bueno y de malo tiene el proyecto. Y entonces ponderen y puedan dar su punto de vista. Bueno, dejamos las fotografías y vamos ya a la temática. Quiero alertarles en el sentido de que esta clase y la que viene durará solo 1 hora, ¿sí? En sus agendas lo tenían esta clase como de 2 horas, pero vamos a dar solamente una clase, 1 hora esta tarde y mañana otra hora. Es suficiente para desalojar con toda tranquilidad nuestro tema. Ahora bien, ya saben que lo primero pues que hay que marcarnos un objetivo que queremos lograr cuando tengamos las 2 sesiones. Pues al concluir el estudio de estas 2 sesiones, ustedes que son las personas que cursan este diplomado, tendrán un conocimiento general respecto de la evolución histórica de México en el tratamiento de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas en sus asambleas comunitarias, que incluso ahorita vimos las fotografías de ellas, en cuanto hace también a la trascendencia de las consultas indígenas, vinculando a casos referenciales en el ámbito nacional e internacional. O sea, queremos comentar con ustedes algunos casos que han hecho mucho ruido allá afuera, de otros países incluso que tienen también esta figura, y otros casos que aquí en nuestro México han tenido también trascendencia respecto a consulta indígena. Y por otro lado, también daremos a conocer algunos criterios particularmente importantes sobre el tema emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha dicho a través de jurisprudencia y tesis nuestro tribunal sobre este punto. Esos son los objetivos que queremos plantearnos. Y aquí hay un temario que es consecuente de esos objetivos. Primero, una introducción para que empecemos a ubicarnos, por qué estos colectivos salieron a la luz y fueron en un momento dado incorporados en su régimen específico, en su estatus jurídico, en la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, mira, primero esa introducción para que nos empecemos a ambientar, luego algunos aspectos generales, una evolución histórica muy breve del asunto,
el marco normativo, qué leyes, qué tratados se rigen en esta materia. Desde luego la consulta indígena, en qué consiste, cómo la podemos definir, en qué parte de la normatividad se encuentra la consulta indígena. Y luego, como les decía, algunos casos internacionales no podemos abarcar muchos porque pues es una referencia dentro de su diplomado, y también unos casos nacionales que particularmente han sido comentados en la opinión pública. Y claro, los criterios emitidos por el tribunal. Y luego las conclusiones. Bueno, pues empecemos con la introducción. Fíjense que a pesar de que las personas descendientes de pueblos prehispánicos llegaron a este país en sus albores, cuando el hombre hizo su aparición aquí en lo que ahora es nuestro territorio nacional, se fueron distribuyendo, fueron colocándose, avecindándose en distintas partes de la República y desarrollaron grados de civilización diferente, algunas veces muy sorprendente, como por ejemplo los mayas o los toltecas. En otras ocasiones no tanto, como por ejemplo los pueblos chichimecas, que pues estaban en una situación muy elemental de civilización. Entonces hubo así como un mosaico dispar en donde cada pueblo alcanzó distintos grados de civilización. Algunas de estas civilizaciones fueron contemporáneas entre sí. Por ejemplo, los aztecas, los tlaxcaltecas, los mixtecos zapotecas y los purépechas fueron de la misma época. Pero entre los aztecas y los olmecas hubo varios siglos de diferencia. O sea, los olmecas que realmente levantaron esa cultura en las costas de Veracruz, parte de Chiapas y Tabasco, no conocieron que siglos después vendría la cultura azteca, por ejemplo. Entonces algunos fueron contemporáneos, otros no. Sus grados de civilización fueron diferentes según el pueblo que estemos hablando. Desde un pueblo como el maya, que alcanzó muchos conocimientos en todos los órdenes del saber, como otros que no tenían esos alcances. Pero como quiera que sea, estaban asentados aquí. Pero cuando fueron conquistados por los españoles, entonces su situación cambió totalmente a partir del siglo XVI. El nuevo estado de cosas, las nuevas autoridades que se implementaron aquí, los marginaron. Y entonces ya no tuvieron ellos forma de decidir, ya no estaban en los cuerpos de poder. Entonces estuvieron pues por mucho tiempo marginados en lo económico, en lo político, en lo social y peor aún en el ámbito jurídico. Entonces esa situación de que quedaron dominados por España y que aquí se establecieron las autoridades de Europa, pues hizo que nuestros indígenas quedaran, de haber sido los protagonistas, ahora quedaban totalmente marginados. Es cierto que en la época de la dominación europea se establecieron políticas de protección y normas tutelares para los indígenas. Desde el primer momento que España penetró, ni siquiera en México, sino primero en la zona del Caribe, en Cuba, en Jamaica, en Santo Domingo, los reyes de aquellas épocas dictaron una serie de medidas protegiendo a los naturales de estas tierras. Pero lo que lograron con esto, porque también la iglesia intervino mucho, tenemos incluso en mente en nuestro libro de historia de la primaria al fraile protegiendo al indio, que no lo golpearan los encomenderos. Entonces la iglesia, la corona, trataron de llevar un buen sistema con los indios, de protegerlos. Pero eso mismo logró que se mantuvieran en un estado de debilidad, de desprotección y de dependencia asistencial. Esa es una lección de la historia que no debemos olvidar. Cuando tú proteges a una persona o a un grupo, lo único que logras es que se mantenga en debilidad, en marginación, que estés constantemente dependiendo pues, de tu generosidad, de tu asistencia social, etcétera. Entonces, a las personas no hay que protegerlas, hay que respetarlas. Y eso es muy diferente, ¿sí? Porque al respetarlas les das oportunidad
que ellas mismas, con las aptitudes y capacidades que tengan, aunque las tengan disminuidas, por ejemplo, físicamente, se puedan hacer valer y superar. Cuesta trabajo porque el primer impulso que tenemos es proteger. Nada más que proteger implica que el protegido permanezca en ese estado de tutela. Por ejemplo, ahora que se aproxima la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por cierto, mis saludos y respetos desde aquí a las damas que nos acompañan, las mujeres, yo pienso, es una idea mía, las mujeres no necesitan que las protejan, necesitan que las respeten, ¿sí? Ellas déjalas actuar, respétalas, apóyalas, y ellas solas andan por acá, por allá y pueden escalar por donde quieran, pueden obtener los cargos que quieran, es dedicarse a la ciencia, al arte, al derecho, a la astronomía, lo que quieran, o sea, tienen todo el potencial. Entonces, a la mujer, igual que a las personas adultas mayores, igual que a las personas con discapacidades o capacidades diferentes, más que protegerlos, hay que respetarlos, porque el respeto implica un ámbito absoluto de ejercicio de derecho por parte de la persona que lo requiere y por otro lado el que tú lo dignifiques a esa persona. Entonces nuestros indios no tuvieron eso, ellos fueron protegidos y consecuentemente se mantuvieron en un estado pues totalmente de marginación social. Fíjense que resalta, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ni en la independencia, ni en la reforma liberal del siglo XIX, ni en la Revolución Mexicana, nuestras tres grandes luchas históricas, estuvieron los indios mencionados. Aunque ellos participaron peleando en los campos de batalla, muriendo en forma anónima en cualquier lugar de la República, no se les mencionó, no se hizo alusión a ellos. Hay una excepción, por ejemplo, en 1906, vísperas del estallido de la Revolución, el gran político, el visionario, don Ricardo Flores Magón, fundó un partido político. En aquella época era una proeza, porque los partidos políticos estaban muy mal vistos por la dictadura porfirista. Pues sin embargo, él logró formar su partido que lo llamó Liberal Mexicano. Tuvieron incluso su propio periódico para difundir sus ideas, el periódico Regeneración. Y en 1906, don Ricardo firmó un plan y manifiesto a la nación. Fíjate, estamos a 4 años de que está ahí la revolución. Y en ella, don Ricardo hace un estudio de cómo está la vida en el porfiriato y después de ver todas las irregularidades y situaciones muy graves que ocurrían, él propone que de ganar un movimiento revolucionario, él propone que cumplirá con una serie de puntos reivindicando los derechos de la sociedad mexicana. Y en su punto 48 de ese manifiesto dice protección a la raza indígena. Es lo único que dice, no dice por qué, con qué elementos, cuál es el plan, simplemente dice que se protegerá a la raza indígena. Pero bueno, al menos es una mención, es un compromiso, aunque sea muy generalizado, de que les preocupa la situación de los pueblos originarios. Consecuentemente, las personas que integran pueblos y comunidades indígenas estuvieron marginados durante muchos años. Llegamos al siglo XX y mantuvieron su marginación, su estado de decaimiento económico, etcétera, hasta que en 1945, o sea, ya muy avanzado el siglo XX, termina la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a salir a la luz pública, a la opinión mundial,
todas las atrocidades que se cometieron en las dictaduras militares de Europa. Por ejemplo, en los campos de concentración, donde fueron verdaderamente no solamente humillados y totalmente aniquilados física y moralmente, no solamente nuestros amigos de las colonias judías, sino también sufrieron esta situación personas, por ejemplo, polacas, austriacas, de Hungría y de muchas otras poblaciones. Fue algo horrible. Todavía cuando leemos o vemos alguna representación en una película sobre estos momentos, pues nos sentimos muy abrumados porque no se trata de fantasías, eso ocurrió. Bueno, entonces, algo se sabía durante la guerra, pero claro, los gobiernos dictatoriales pues trataban de esconder esto. Y lo pudieron hacer hasta que finalmente, al término de la guerra, en agosto del 45, ya no pudieron tapar el sol con un dedo. Y salieron a la luz cosas horribles. Todo el mundo estaba indignado, era lo menos que podía estar. Se hablaba de que no podía ser que en pleno siglo XX ocurrieran cosas pues tan fuera de lo humano que ni imaginarse. Entonces empezó un movimiento universal tratando de reivindicar a grupos tradicionalmente marginados. Por ejemplo, niñas, adolescentes, migrantes, minorías religiosas, las propias mujeres, y así varios grupos que habían sufrido pues una serie de marginaciones y de humillaciones, por supuesto injustamente, y que era el momento de reivindicarlo. Y entre estas personas que había que reivindicar estaban las personas de pueblos originarios. Igual situación sucedió con los afrodescendientes. Fíjate que en el caso mexicano los afrodescendientes estuvieron con nosotros desde el primer momento de la conquista. Cuando Hernán Cortés entró a México, Tenochtitlan, en 1519, venían con los soldados de Cortés algunos negros que venían en calidad de esclavos de los conquistadores. El señor se trajo su esclavo y pues lo ayudaba a vestirse, a cuidar sus armas, en fin. La gente de aquí de México, cuando vio entrar a esas personas, se asombró mucho porque no estaban habituados, así como no estaban habituados a ver a una persona rubia, pues tampoco a un negro, le llamaba mucho la atención. Pero en ese momento, en 1519, al momento de iniciarse la conquista de México, hacen su aparición así en forma fortuita, casual, pero al fin hacen su aparición personas de origen africano. Y luego durante toda la colonia estuvieron aquí con nosotros y participaron mucho en la formación de nuestra cultura. Mucho de nuestra cultura lo debemos a ellos, en cuestión gastronómica, en folclore, en vestimenta, en música, en bailes. Mucho tiene su origen, sus raíces de este conglomerado. Pero igual que pasa con todos los grupos marginados, se vuelven invisibles. Los ves y no los ves. No quieres verlos, o sea, no te interesa, haces como que no están. Fíjense que en la época de la Guerra de Independencia, ellos apoyaron mucho con batallones de personas de color, apoyaron la causa insurgente. Y uno de nuestros héroes más queridos y más respetados en nuestra historia de la independencia, el señor general don Vicente Guerrero, persona que pues para todo un buen mexicano merece lo mínimo respeto y gratitud. Don Vicente no era negro, pero sí en sus raíces familiares descendía de afrodescendientes. Bueno, pues ni así se pudo ver a estas personas. Y así van a permanecer y permanecer hasta que se hizo una modificación al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le agregó un inciso C para que estas personas pudieran
pudieran tener el mismo estatus, el mismo bloque de derechos que tienen los pueblos originarios. Pero ¿sabes cuándo ocurrió eso? En 2019. 2019 es hace 2 horas. En la historia de un pueblo es apenas muy reciente. En 2019, por reforma constitucional, nuestros queridos paisanos, nuestros amigos afrodescendientes, lograron tener el mismo estatus que las personas originarias. Entonces, bueno, pues llegaron demasiado tarde, pero bueno, ya está. Era mucho peor que no estuviera todavía. Ahora bien, sobre este camino de ver cómo México los fue incluyendo y que precisamente esa es la razón por la que aparece este tema en tu diplomado, porque tu diplomado es sobre democracia incluyente y deliberativa. Entonces, estos grupos son particularmente importantes. Pues mira, la historia de la inclusión y el llegar hasta el punto de estar en la Constitución inicia en 1940, o sea, todavía dentro de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial, si recuerdan ustedes, empezó en 39, en septiembre de 39, y termina en agosto de 45. Entonces, en 40 estamos en plena guerra, estamos prácticamente iniciando la guerra. En la época era presidente de nuestro país el general don Lázaro Cárdenas. Y él celebró el primer Congreso Indigenista Interamericano. Así se llamó esa reunión, primer Congreso Indigenista Interamericano, y lo celebraron en la ciudad de Pátzcuaro, en nuestro querido estado de Michoacán. Ahí llegaron delegados de todas las Américas, se habló muchísimo de los pueblos indígenas y se llegó a un acuerdo que cada uno de estos países crearan un instituto indigenista y a la vez se formara un gran instituto indigenista interamericano. Esto se acordó en Pátzcuaro en 40, pero nosotros incluso antes, en el año 35, se había creado en México el Departamento de Asuntos Indígenas como un organismo autónomo. O sea, ya nosotros teníamos un caminito adelantado. Posteriormente, en 1948, la ley creó el Instituto Nacional Indigenista. Ustedes son muy jovencitos y quizás no se acuerdan del Instituto Nacional Indigenista, pero a lo mejor por ahí han oído hablar de él. Fue creado en 48. Ese Instituto Nacional Indigenista fue creado bajo el gobierno del presidente Miguel Alemán. ¿Y para qué era ese instituto? ¿Qué pretendía? Bueno, ese instituto pretendía investigar y divulgar, cuando lo considerara conveniente y por los medios adecuados, los problemas relativos a los núcleos indígenas del país. Entonces, si ustedes lo ven, ese Instituto Nacional Indigenista era un instituto de estudio, de investigación y de divulgación. Se tenía que empezar por algo. Y ese algo era, pues, empezar a entender la cultura de distintos pueblos indígenas, porque no hay un pueblo indígena, sino son muchos. Y muy contrastados. No es lo mismo los coras o huicholes del Nayarit y el occidente de México que, por ejemplo, los indios tzotzales o tzotziles de Chiapas. O sea, cada cultura es distinta. Entonces se hacían investigaciones sobre sus distintas formas de vida, de expresión, de arte, y se publicaban y se divulgaban. Entonces se trataba precisamente de que la gente viera que había indígenas y que lo indígena tenía un valor muy grande, que mejor lo aprecian algunos extranjeros que nosotros mismos. Ahora, en el año 2002 hubo una reforma ya con el entonces presidente Vicente Fox. Va a seguir existiendo el Instituto Nacional Indigenista,
Pero ahora le vamos a dar otra orientación. Ahora se va a tratar de un organismo público del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y promover su participación social organizada en el marco de reconocimiento a su naturaleza pluricultural. Fíjate que si yo veo lo que se hizo en tiempos del presidente alemán, tiene sentido. Vamos primero a conocer, a estudiar y a divulgar la cultura de estos pueblos para que veamos la riqueza tan grande que acumulan para nuestro patrimonio cultural. Fue una época. Ahora llega el presidente Fox y dice, quiero que el mismo instituto modifique su estructura, su naturaleza jurídica, y ahora se encargue de promocionar y defender los derechos y el desarrollo integral en todos los aspectos, económico, educativo, cultural, jurídico, etcétera, y que vaya dando a estas comunidades presencia política. Bueno, ahí ya tenemos un paso mucho más grande. Claro, cualquiera de ustedes me dirá, oiga, pero es que ya había ocurrido el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas y estaba presionando. Pues claro que sí. Sí, sí. Yo no estoy diciendo si lo hicieron los presidentes que he mencionado de mutuo propio porque querían al pueblo indígena. Lo que estoy diciendo es que, pues con todas esas presiones, ellos lograron eso. Se van dando como etapas, es lo que quiero que observemos. Ahora bien, esto ocurrió en el tiempo del presidente Fox y ya en 2018, ya con el nuevo régimen del actual titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, desaparece el INE y vamos a crear un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es lo que ahora se llama. Y va a surgir como un organismo descentralizado, no sectorizado a alguna Secretaría de Estado, que forma parte de la Administración Pública Federal. Esto se originó cuando fue publicada esta nueva institución en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2018. Y estaba al servicio o está al servicio de los indígenas y también de los afromexicanos. Entonces ya los comprendemos a ellos. Yo sé que son muchos datos. Ustedes no tienen que hacer examen en este diplomado, tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que lo que tienen que hacer es un ensayo, un trabajo con ciertas directrices y con eso acreditarán su diplomado. Entonces, lo que voy a decir no los asuste, pero si tuviéramos un examen, pues habría que preguntarle sobre todas esas reformas. Y entonces aquí tendrías un buen acordeón. Todo lo que he dicho en estos últimos momentos están aquí, las reformas constitucionales sobre el tema. Quieren que los veamos así ya como si fuera un resumen que ponemos en el pizarrón con una llave, un cuadro sinóptico. Mira, la primera reforma se dio en este asunto en 1992. Se reformó el artículo cuarto de la Constitución, en donde considera que México es una nación pluricultural. Somos muchas culturas, somos muchos Méxicos. Y tan válido es el México donde yo me muevo en la zona urbana de la capital, como válido es el México donde se mueven estas comunidades. Y esto sin que vaya a haber una balcanización, o sea, que nos pase lo que a los amigos de los países de la zona de Balcanes en Europa, que ya ves que se destrozó la nación de lo que era Checoslovaquia, Yugoslavia y todo eso se desbarató y se formaron varias naciones. Nosotros no queremos eso. Seguiremos siendo una sola nación, pero entendiendo que somos muchos. Y eso no es malo. Al contrario, debemos sentirnos muy orgullosos de contar con una cultura tan vasta.
Ahora bien, eso fue la reforma de 92. Luego, la segunda reforma se da en 2001 al artículo segundo. En ese momento, en 2001, tú te acuerdas que la original constitución, la que salió de Querétaro, de los constituyentes de Querétaro en 17, el artículo segundo hablaba de la prohibición de la esclavitud. Decía que en los Estados Unidos mexicanos todo está prohibida la esclavitud y que en consecuencia cualquier esclavo del extranjero que pisara territorio nacional adquiría por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Eso decía el artículo segundo, era un artículo muy corto, pero muy importante. Entonces se tomó la redacción del artículo segundo y se pasó al artículo primero, quedando en el penúltimo párrafo del primero, como está ahora. Si tú vas al artículo primero, el penúltimo párrafo habla de la prohibición de la esclavitud. Entonces, si yo jalo la redacción de un artículo y lo paso a otro, pues se me queda en blanco. Y ahí se aprovechó para que en 2001, precisamente que se hizo este cambio, quedara todo el régimen jurídico de los pueblos originarios. Entonces ahí se definió los pueblos, comunidades indígenas, identidad indígena, libre determinación que tienen para sus asuntos internos, etc. La tercera reforma fue en 2015, al mismo artículo segundo, y ahí se establecieron los derechos político-electorales de los indígenas, los que van a ser de particular interés para su tutela y vigilancia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por razones evidentes. La cuarta reforma fue en 16, también al artículo segundo, donde se involucró a la Ciudad de México para que también los pueblos indígenas asentados en territorio de entonces Distrito Federal y Ciudad de México quedaran comprendidos ahí. Mucha gente piensa que los pueblos indígenas son de los estados, quizás en el Estado de México, quizás en Michoacán, pero no, en la Ciudad de México también hay grupos originarios. Entonces se incluyó a esta entidad federativa. Y aquí una consulta muy importante que ya nos atañe al tema que estamos tratando. En esa reforma de 16 se establece que esas comunidades deben ser consultadas para conformar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se acuerdan que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que va sistematizando y dando a conocer las políticas que seguirá la administración para los aspectos de desarrollo económico del país? Pues eran, según la reforma de 16, es conveniente consultar a los pueblos originarios para que ellos estén enterados de en qué lugar están ocupando ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es importante que se vean sus necesidades, sus opiniones, sus sugerencias. Es la primera vez que se habla de consultar a los pueblos indígenas, concretamente para lo del Plan Nacional de Desarrollo. La quinta reforma se da en 19 al artículo segundo para establecer elecciones en municipios con población indígena. Hay pueblos que son netamente indígenas y otros que no tanto, pero sí tienen una población significativamente mayoritaria de pueblos indígenas. Entonces, ellos tienen derecho por esa razón de nombrar representantes ante los ayuntamientos. Y, claro, cuidando la paridad de género, obviamente, que hayan en paridad hombres y mujeres como representantes de la comunidad indígena ante las autoridades del municipio, porque no es un municipio netamente indígena, pero sí con una presencia significativa de indígenas. La sexta reforma se da, como dijimos, también en el año 19, en agosto del 19, para incluir un inciso C que iguala los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas
a las que tienen los indígenas. Como ven, pues estas láminas nos sirven muchísimo como, digamos, como un resumen, como un concentrado de las reformas que se han impactado a nivel constitucional para llegar al actual estado de cosas. En la actualidad, el régimen específico que establece el estatus de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas afrodescendientes se encuentra en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su título primero, capítulo 1, que tiene como membrete, como inicio de los derechos humanos y sus garantías. Esto por la reforma del 10 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí me voy a permitir leer algunos aspectos de este artículo para que vean toda la gama de derechos que comprende el régimen jurídico de los indígenas y ahora de los afrodescendientes. La nación mexicana es única e indivisible. Partimos de esa base, no nos queremos hacer varias repúblicas mexicanas. Seguiremos siendo una unidad nacional. La nación tiene una composición pluricultural. Todas las culturas son mexicanas, todas esas culturas son parte de nuestra identidad nacional. Y así lo debemos entender, ¿sí? No hay mexicanos de primera o de segunda o de tercera. Cualquier manifestación cultural que tengamos de un pueblo nuestro, en cualquier parte del territorio nacional, es tan nuestro como nosotros somos de ellos. Somos un solo pueblo. Esa es la mística de la Constitución. Dice, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Los que estaban aquí asentados a la llegada de los europeos. Y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Es asombroso que algunas costumbres de la época prehispánica todavía perduran en algunas comunidades. Por ejemplo, el tequio, que es la ayuda que tú, ella, prestamos a la comunidad. Cada uno según sus conocimientos, su fuerza, su talento, pero tienes que participar en apoyo a la comunidad. Eso ya lo practicaban los pueblos prehispánicos. Otras cosas no. Otras cosas practican ahora los indígenas, pero no son de origen prehispánico. Ya lo platicaremos. La conciencia de identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Efectivamente, porque sería terrible tener ¿qué les digo yo? Pues como una especie de registro con personas indígenas. Esto sería tal vez atentatorio a los derechos humanos de ellos, que se manifestaran en tu acta de nacimiento indígena o cosas así. Basta que tú te sientas indígena para que seas indígena, para que se te aplique el sistema. Ahora, esto yo sé que ahorita como lo estoy mencionando, más de uno tiene la experiencia o ha escuchado o ha visto por ahí gente audaz que se ostenta como indígena, por ejemplo, para efectos de las acciones afirmativas. Si hay ciertas curules reservadas en un congreso para este tipo de personas, digo, no, pues yo me siento indígena, yo me voy a ir y yo no soy indígena. Claro, pero en estos casos, aunque tú te identifiques como tal, si hay alguien que señala tú no eres indígena y lo demuestra, se anula tu calidad de indígena. Esto para evitar, como en otras muchas acciones afirmativas, que alguien se afirme como tal, aunque no lo sea. Eso, aparte de ser ilegal, es una infamia, porque no puedo yo ocupar una curul que está destinada a una persona precisamente para lograr su empoderamiento político. Yo no lo puedo desplazarme, no es gracioso, ¿sí? Es ilegal.
Bueno, entonces basta la conciencia de identidad para que se te aplique el criterio del régimen jurídico de estos pueblos. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, lo que llamamos derecho consuetudinario. Porque fíjate que se habla de pueblos y comunidades. No es lo mismo. Un pueblo es una etnia. Por ejemplo, te pondré un ejemplo. En Nayarit y la parte cercana de Durango, Sinaloa y Jalisco, parte de Zacatecas, habita un pueblo indígena, los Coras. Es un pueblo, es una etnia, ¿sí? Y tú los puedes identificar incluso en las calles de Tepic, la capital de Nayarit, por la vestimenta que portan, sus trajes típicos. Eso es un pueblo. Pero una comunidad, como aquí lo está diciendo la Constitución, configuran una unidad socioeconómico-política asentada en un territorio. Entonces yo voy ahí a Nayarit y adelante de Tepic hay un municipio que se llama Nayar, el Nayar. Y dentro de él hay un pueblecito que se llama Jesús María. Si yo llego a ese lugar, me encuentro que la gente que ahí vive en plena Sierra Madre Occidental son indígenas que hablan su lengua cora. Entonces ellos, además de ser un pueblo, ahí ya tienen una organización comunitaria. Por eso se distingue entre pueblos, que es la etnia, y comunidades, que ya sería precisamente esa localidad de Jesús María en Nayarit. Esto para que vayamos viendo cómo se establecen estos criterios. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en el marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. Son autónomos, pero están configurando la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, es el artículo segundo, criterios etnolingüísticos de asentamiento físico. Aquí la Constitución dice, estados en cada una de sus constituciones regulen la cuestión de los indígenas siguiendo estos parámetros constitucionales, pero adecuándolos a la idiosincrasia de cada pueblo. No es lo mismo Oaxaca que Sonora, ni es lo mismo Chihuahua que Oaxaca. Entonces, cada comunidad es diferente, tiene distintas necesidades y distintas realidades. El artículo segundo que estamos analizando establece que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a su autonomía. Pero ¿autonomía para qué? ¿En concreto para qué? Y nos da 9 fracciones. Mira, la primera dice decidir formas internas de convivencia y organización social, económica, política y electoral. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. Es decir, tienes tus usos y costumbres, los vas a practicar, pero me respetas los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres. Sí, porque si no se dan casos aberrantes. Imagínate que en una comunidad me dicen, pues yo aquí golpeo a mi esposa porque así lo hizo mi padre con mi madre y mi abuela con mi abuelo con mi abuela y hasta donde tengo memoria. Aquí se acostumbra, no se acostumbra. Eso no te lo permite la Constitución. Creo que está muy claro.
No puedes atentar contra la integridad o la dignidad o la dignidad de las mujeres. Es una pared, no hay un derecho absoluto. Entonces siempre te encuentras como esta habitación, es muy amplia, pero tiene un límite, no llega hasta el infinito. Ahora bien, los casos y procedimientos de valoración por los jueces o tribunales correspondientes. Tercero, elegir con sus prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder a desempeñar cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Por si se te había pasado, vuelve a repetir que no nos vamos a desunir. Seguimos en el Pacto Federal, seguimos unidos en una sola nación. Y por si se te olvidó, aquí te vuelven a decir que se garantice el voto activo y pasivo de las mujeres y su derecho a ejercer los cargos para los que pudieran haber sido electas. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Por si por segunda vez se te olvidó, aquí te vuelven a insistir. Cuarto, preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos. ¿Sí? Quinto, conservar y mejorar su hábitat. Sexto, acceder con las modalidades del caso a la propiedad y tenencia de la tierra. 7. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos con equidad de género. 8. Acceder a la jurisdicción del Estado, resolver con perspectiva intercultural, ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura. Las constituciones y las leyes locales normarán esta temática reconociendo a las comunidades indígenas como entidades de interés público. Esa es la naturaleza jurídica que les da la Constitución. La Federación, estados y municipios establecerán instituciones políticas para garantizar los derechos de estas personas, impulsar el desarrollo regional en las zonas indígenas. Otra, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe, no monolingüe, bilingüe, dice la Constitución, los quiero bilingües, que de menos sepan, desde luego su lengua materna la conserven, ya dijo antes que tienen derecho a conservarla, pero también, por ejemplo, el español, que es el idioma mayoritario en el país. No tenemos por qué hacer de nuestros indígenas poblaciones monolingües, les cierran las puertas, salen de su comunidad y en el pueblo de enfrente ya no conocen su lengua, ya no pueden entenderse. ¿Por qué no nos hacemos conocedores y dominadores de varias lenguas? ¿Sí? Polihablantes. Imagínate que un niño indígena sabe su lengua de origen, su lengua indígena, sabe español y sabe inglés. El Señor es trilingüe. Le abriste las puertas del universo. Queremos que nuestros niños estén educados, estén con ilustración y no tienen por qué abandonar costumbres y tradiciones y todo el patrimonio cultural del que son herederos. Pero si tú los haces monolingües, los condenas a vivir en su pueblo, al no salir más allá de las montañas de su región. Entonces la misma Constitución no te autoriza eso, dice educación bilingüe e intercultural. Ahora bien, asegurar el servicio efectivo y los servicios de salud, mejorar las condiciones, espacios, convivencia, recreación, etcétera. Propiciar la incorporación de las mujeres al desarrollo con proyectos productivos, protección de su salud y estímulos para su educación y toma de decisiones. La mujer indígena no tiene que ser ignorante, ni tampoco marginada.
ella puede hacer una carrera como cualquier ciudadana de este país y convertirse en una profesionista brillante. La Constitución lo está diciendo. No, no es una idea mía, está en la Constitución. Dice, por otro lado, extender la red de comunicaciones y telecomunicaciones para incrementar su productividad. Claro, abrir las puertas al Internet, a las redes, a todo lo que implica la electrónica. No tienen por qué vivir aislados. Deben incorporarse a la tecnología de nuestro tiempo, establecer políticas para proteger a migrantes indígenas, tanto dentro como fuera del país, garantizando sus derechos laborales de jornaleros agrícolas, mejorar la salud de sus mujeres, la educación y nutrición de los niños y jóvenes de familias migrantes. No tienen por qué padecer hambrunas y ese tipo de cosas. Y yo aquí en esta lámina separé con toda intención, porque lo que acabo de leer de esto de las personas migrantes es la fracción 8. Separo la 9 porque ahí está nuestro tema. Consultar a los pueblos indígenas en elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de las entidades federativas e incorporar a estos documentos sus propuestas y recomendaciones. Entonces, antes de que terminemos nuestra clase, si alguien te pregunta, bueno, ¿y en dónde se basa esa obligación de consultar con las comunidades indígenas cualquier plan que tengamos para desarrollar la región? ¿Quién manda eso? La Constitución, nada menos que la Constitución. Vete al artículo 2, fracción 9, ahí lo dice, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, esto lo habíamos visto, fue producto de una reforma, y los planes de las entidades federativas e incorporar a estos documentos sus propuestas y recomendaciones. Si esta zona la vamos a desarrollar, los primeros que tienen que dar su opinión son los pueblos asentados ahí. Si a ti te pasa en la zona urbana, cuando quieren poner un segundo piso, etcétera, los vecinos a veces no quieren, a veces se oponen y no son indígenas. Pero así como tú ves los pros y contras de la obra que te van a hacer aquí a la salida de tu casa, pues, las personas de esos pueblos tienen el mismo derecho que tú. No podemos llegar atropelladamente y aquí se va a hacer esto y aquello porque lo digo yo. Aquí simplemente como vecino de cualquier, por ejemplo, alcaldía de la Ciudad de México, te molesta mucho que se tomen decisiones y que no llamen antes a los vecinos, los primeros afectados para bien o para mal, y se platique con ellos. Pues esa misma exigencia que tienes para ti, la tienen aquellos pueblos que están en la República. Acuérdate que son tan mexicanos, tan ciudadanos y tan titulares de derechos como tú. No hay mexicanos de primera y de segunda. Bien, toda comunidad equiparable a los pueblos y comunidades indígenas tendrán en lo conducente los mismos derechos. Se abrió este espacio desde tiempo atrás para que algunas comunidades que no son precisamente indígenas, pueblos originarios, pudieran atenerse a este régimen. Pongo un ejemplo. En nuestro querido estado de Chihuahua, el estado más grande territorialmente hablando de la República Mexicana, está asentado, ahora ya andan en otras partes también, pero ahí es su origen, un pueblo que todos ustedes han oído hablar de, por ejemplo, los mormones, ¿sí? Ellos forman como una comunidad indígena, no son indígenas. Pero aquí la Constitución les abre la puerta, dice, toda comunidad equiparable a los pueblos y comunidades indígenas tendrán en lo conducente los mismos derechos. O sea, ellos se pueden atener también a ese estatus de excepción. Y luego vino el anexo C apenas en 2019, donde dice se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Somos muchos Méxicos y entre ellos está el México afrodescendiente.
Y entonces dice, tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Yo en lo personal les comentaré aquí entre nos que esto me llena de contento, de gusto, porque pues entre estas comunidades hay gente muy linda, muy estudiosa, muy positiva, que como decimos en México le echan muchas ganas. Qué bueno que ahora ya están nuestros paisanos afromexicanos reconocidos aquí. Llegaron tardísimo, pero bueno, ya está. Y con este grato sabor, vamos a dejar de presentar esto para ver si tienen ustedes hasta aquí alguna duda, algo que les interese comentar o que pues quieran ustedes aprovechar la oportunidad para expresarlo. A ver, alguno de ustedes tiene este material, como les decía, porque algunos de ustedes se incorporaron después. Ya estaba empezando la plática. Este material, como el anterior, que tuve el gusto de platicar con ustedes, es para ustedes. Entonces, no hay necesidad que tomen nota y ese tipo de cosas. Lo interesante es que entiendan estos mensajes, ¿verdad? Esta idea que yo me permito exponer ante ustedes. Ahora, en la clase de mañana vamos a dar una definición de consulta. Vamos a ver cuál es el procedimiento para consultar. Enseguida veremos algunos casos internacionales que hicieron mucho ruido en su momento, que ocurrieron en Nicaragua, en el Ecuador, en algún otro país. Y luego, claro, casos mexicanos. Por ahí algunas personas dirán, oye, y el Tren Maya, y bueno, esperen, hay tiempo para todo, ¿verdad? Podemos sacar a la luz, a ver qué opinión nos merece esto. Y luego, claro, los criterios que emitió el tribunal de muchísima jurisprudencia sobre los pueblos indígenas y claro, sobre la consulta también. No tiene ninguna duda, ninguna. Mira, se me fue la hora rapidísimo, parece que hace 10 minutos empezamos a hablar. Ustedes ya no están fatigados porque pues no es fácil concentrarse y demás, pero vamos a dejarlo hasta aquí, salvo que ustedes me digan que continuemos. Vamos a preguntarle al maestro don Jaime a ver si no tiene recaditos en su chat. Maestro don Jaime, ¿está usted con nosotros ahí? ¿Tiene alguna comunicación? Dice que Ninguna, doctor, como usted diga. bueno, pues entonces, mire, maestro, pues nos podemos despedir y mañana terminamos el tema.